si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Hey, 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 Nación Sabrosa. Hey, 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 Nación Sabrosa. Bueno, también. ¡Bravo! Bueno, bienvenidos a esta tercera temporada de Nación Sabrosa, señor Mateo, señor Julio, muy felices de estar acá. Feliz año, Felicidades, Briseño. felicidades. Oiga, no, pero ya nos iba cogiendo el Feliz tarde. año para la audiencia. Primero, No, pues 12 ya de abril. estamos entrando en Semana Santa y no hemos empezado el programa, pero es porque tenemos varias cosas que hacer, varias cosas distintas. ¿Sí está ocupado? Uy, sí, poquillo. mucho. Además que, digamos, con todo esto que está pasando en Colombia todos los días, presidente con sus trinos de 7 páginas te pone a leer mucho, pero ya hablaremos de todo eso. Denuncias, explicaciones, fake news, una cantidad de Crisis de la bodegueros. salud, crisis de la vivienda, Sí, la crisis multicrisis. de orden público. La multicrisis. La sí. multicrisis. Entonces, que Mateo, ¿qué vamos a hacer No, pues esta nueva temporada? esta temporada pues vamos a hablar de lo que sabemos hacer, de política. Vamos a burlarnos un poco de ese circo que es el gobierno de Gustavo Petro y la boleteada que está haciendo en las redes sociales, ¿no? Pero se vienen novedades en Nación Sabrosa. Primero, lo evidente, vean, ya tenemos un set distinto, ¿no? Renovado Sí. con todos los juguetes. Teníamos un programa muy fundamentado en entrevistas, que vamos a seguir teniendo de vez en cuando entrevistas, pero ahora creo que lo importante es opinar sobre distintos temas desde la perspectiva de los que hacemos Nación Sabrosa, que la audiencia quiere escuchar análisis sobre los problemas que afectan al país y en un año que va a ser totalmente político. Briseño, ya arrancó la campaña electoral del 2026. Con la consulta. La campaña arrancó desde el año 2022, cuando Petro se posesionó el 7 de agosto en la presidencia, arrancó la campaña hacia el 26, Sí. solo que nosotros nunca nos dimos cuenta, o quizá lo advertimos por ahí, pero Gustavo Petro está O sea, en Al campaña. fin y al cabo, eso es lo Desde hace rato. que hace Gustavo Petro. Él no gestiona, él no hace política en policy, por así decirlo, sino hace politics. ¿No? Hace campaña política desde hace Todo el 3 tiempo años. en campaña. Como candidato es un tipo bastante competente, pero como gobernante, pues bastante mediocre. Sí, el tema es con qué van a hacer campaña en este año. Pues lo único es repartir billete. Para eso tienen a Benedetti, que por cierto hace parte de nuestro cabezote principal en este programa, porque nosotros creemos indiscutiblemente que hoy el presidente de la República se llama Armando Benedetti. Sí, él es el Usted lee master of puppets. el trino de Álvaro Leiva de ayer, Uy. en donde dice que literalmente Petro es un drogadicto y un borracho, pues uno sabría que el país está en manos hoy de 2 drogadictos y 2 borrachos, que es lo que literalmente está diciendo Leiva, no lo estamos diciendo nosotros. Porque es que el problema de esto es que cuando siempre le dicen a la derecha, es que ustedes no tienen argumentos, y ustedes dicen que el presidente es un drogadicto y un borracho, realmente usted revisa, y aquí los que han acusado a Petro de ser drogadicto y borracho son Leiva. Álvaro Leiva María y María Jimena Jimena Duzán. Su periodista favorita, ¿sí? Sí. Que le hizo campaña, que por cierto por ahí estuvo en un podcast lavándole la cara a Holman Morris, que inclusive, o sea, yo tenía diferencias con María Jimena Duzán, pero hacer un podcast para llevar a Levi Rincón y a Wally es... ¿Pero usted lo escuchó? Sus mejores No, amigos, ¿no? no, Briseño no. el domingo estaba en la casa tomando un tinto y escuchando el podcast de Claro, María es Jimena Aspi- Duzán. aspirando mientras escuchaba el podcast, sobre haciendo- lavando la loza. y Wally, y ahora lleva al señor Holman Morris, que ahorita creo que vamos a hablar de ese tema, a lavarle también la cara, y es ella la que dice que Petro es un drogadicto, no es la oposición. Y segundo, está obviamente Álvaro Leiva, su canciller, mano derecha, persona cercana, que dice ahora lo mismo. Entonces esto es realmente grave, y vuelvo, lo repito, no lo está diciendo la oposición. Oiga, Pero Son 2 personas yo quiero cercanas que a Petro. cuenten la noticia más chévere de todas, la de su gran amigo Luis Carlos. Oiga, sí. Oiga, sí, Julio, es tiene una como, buena- tiene es- como 5 trabajos ahora. Toca, hermano, con la inflación. Todavía tenemos Sí. una inflación de más del 5%. Sí, pero aquí oiga, aquí no le pagamos, solo, Y solo lo dejamos compartir. Aquí solamente el amor al arte. Y con Germán Ávila proponiendo nuevas reformas tributarias hay que trabajar. Entonces, estoy en Vélez por la mañana, como ustedes bien saben, pero ya haciendo gestiones también para ensanchar esa comunidad de Nación Sabrosa, pues le propuse a Luis Carlos, venga, Luis Carlos, ¿por qué no nos ponemos a ver cómo colaboramos, cómo compartimos? Porque tenemos audiencias similares que
muchos de los que ven Vélez por la mañana también ven Nación Sabrosa y viceversa. Entonces, fíjense, les voy a mostrar un corto video donde Luis Carlos esta mañana anunció la colaboración que vamos a tener semanalmente con Vélez por la mañana. Le tengo un anuncio, a ver si le parece. Le tengo un trato. Le tengo un trato con Nación Sabrosa. ¿Qué le parece? El programa de ustedes son los miércoles por la noche, 7:30, ¿no? Así es. ¿Qué le parece si hacemos que Nación Sabrosa haga parte de la programación de B12, la radio digital 100% independiente? Excelente. Me encanta. Listo. Me encanta. Entonces, firmemos eso. Firmado. Firmemos la propuesta. ¿Qué tal le parece si hacemos un segmento de Nación Sabrosa en Vélez por la mañana los miércoles? Como para que ustedes inviten a la gente a decir, esto es lo que vamos a tener, los ponemos a ustedes, nos comunicamos y hablamos un poco del tema que van a tocar por la noche. Perfectísimo. Ah, pero me tiene que dar alguito. A ver, cuente. A ver, ¿qué pide? ¿Qué tal si en Nación Sabrosa analizan o ven una de las entrevistas de la semana anterior o de esta semana de la que estamos hablando, pero además el miércoles, entonces ustedes miren a ver si les sirve la de lunes, martes o miércoles, y analizan alguno de las entrevistas centrales de Vélez por la mañana en Nación Sabrosa? Sí, sí y sí. Checa todo. Listo, perfecto. Entonces, una colaboración entre Nación Sabrosa y Vélez por la mañana. Nación Sabrosa, @Nación Sabrosa, me parece perfecto. Me encanta, Luis Carlos, y muy a tono con el mundo digital, porque si en el mundo de los, digamos, los medios corporativos, pues es la lógica de la competencia, que sigue habiendo competencia, claro, pero en los medios digitales la reina es la colaboración, así lo veo yo, ¿no? Entonces hay que colaborar, más que competencias entre contenidos, es cómo cooperamos para que haya un ecosistema alrededor de diferentes contenidos. Entonces vamos a estar con fragmentos de Vélez en Nación Sabrosa y con fragmentos de Nación Sabrosa también en Vélez, una colaboración estratégica, y vamos a estar también por la emisora digital de Luis Carlos Vélez que se llama B12, también transmitiendo como parte de la parrilla de esta emisora Nación Sabrosa. Entonces, bueno, varias novedades esta temporada. No, pero eso está, es hacia arriba. no, pero eso está creciendo. Y para que esto crezca, todos los que nos están viendo en este momento y están viendo este programa, ayúdenos ustedes con 3 cosas básicas y sencillas. Primero, suscríbase a este canal. Segundo, comparta este programa. Y tercero, pues active las campanitas y notificaciones, que eso es lo que realmente nos ayuda a nosotros a crecer. Oiga, pero esa simple acción. Me dejó usted picado con eso del trino de Leiva. Voy a leerlo aquí muy brevemente, pero es que esto es increíble, ¿no? El ex canciller de la República de Colombia dice en un trino el 1 de abril, ayer: por ello me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera las cimas del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. Oiga, ¿esto es normal, Briceño? ¿Con cuántos países del mundo un tipo que hasta hace unos meses era canciller está diciendo que el presidente de la República, Benedetti, y el subpresidente Petro, bueno, ya no sé cómo es el orden de jerarquía, pero en todo caso los dos jefes de Estado que tenemos hoy tienen problemas de estupefacientes y alcohol? O yo estoy siendo paranoico y Leiva está hablando de otras personas y no de Petro y Benedetti. No, es evidente, digamos, Leiva está acusando a Petro de ser drogadicto, de estar pues muy pegado al tema del alcohol, y a un estrechísimo asesor suyo. ¿Qué lo dice ahí? No, pero ya a Benedetti, colaborador suyo. A Benedetti ya lo había acusado, ¿se acuerdan? Sí, que sí, cuando claro, era era un canciller, drogadicto. cuando todavía era canciller y Benedetti salió de la embajada de Venezuela, él directamente dijo que tenía problemas de drogas. Sí, que Claro, pero estamos ahí, hablando de un borracho. ahí es donde uno tiende a Leiva, porque, por ejemplo, Leiva le dice Benedetti es un drogadicto, le abre el proceso por presunta violencia intrafamiliar y demás, pero Leiva después sigue órdenes de Petro y lo nombra y le crea la embajada en la FAO nuevamente. Ay, como que uno no sabe qué busca Leiva. Tiene que comer Es calladito. una acusación supremamente seria. Digamos, si volvemos, lo repetimos, aquí es María Jimena Duzán y Álvaro Leiva son los únicos que se han atrevido a acusar al presidente de ser un drogadicto y un borracho. No, ni siquiera la oposición, porque nosotros no hacemos eso. Pero son ellos dos miembros del petrismo, del primer círculo, Pues su, sí. su periodista favorita y su ex canciller. Pues no, desde acá no es que seamos precisamente amigos personales del presidente Petro, esos detalles Sí, los y es conocen que no ellos. nos consta. Los que lo No, están pues eso diciendo lo son están las personas diciendo. que sí les puede constar. Es decir, pues que el ex embajador lo diga es porque debe haber visto eso alguna vez, en algún momento, en algún viaje,
o varios viajes con el presidente ¿Qué tipo Petro. de viajes? ¿Qué? El tipo estuvo en No sé, en Panamá, ¿no? Panamá. Volvió a Panamá. Ni hablemos de eso todavía. Briseño, pero me cuentan que usted también quiere hablar hoy de otro amigo cercano del presidente Petro. ¿De quién nos va a hablar hoy? Cuente. Uy, no, digamos, tenemos aquí un tema muy preocupante y ustedes saben que Petro es un tipo de milicia, ¿no? Un tipo guerrillero Ujú, que trajo a todos sus amigos claro. al gobierno, Sobre todo a cargos estratégicos. pero ¿no? resulta que sus amigos guerrilleros y de milicia, también del partido, cuando estaban en el M-19 ya era partido, pues resultaron bien bandidos. Por ejemplo, Vaya Ay- sorpresa. ayer condenaron a Manrique, que era compañero de Petro también por el tema de las motos estas eléctricas chimbas. Lo Sí. condenaron por corrupción, esas motos eléctricas que compró cuando Petro era alcalde. Y César Manrique también era un camarada de Petro. Y hay otro camarada que hoy todo el mundo se está preguntando dónde está. Y la pregunta es, ¿dónde está Carlos Ramón González? Y para todos los que nos ven, Carlos Ramón González es un amigo, ahí ven su foto de guerrillero, en su momento fundador del M-19 como partido y después fundador del Partido Verde, para que ustedes vean realmente dónde viene el Partido Verde. Cuando ustedes les hablen del Partido Verde, ustedes tienen que decir, viene del M-19 y todo se une en Carlos Ramón González. Supuestamente un partido de centro, ¿no? Eso es lo que dicen del partido. ¿Pero Verde. centro qué? Centro, hiper, mega izquierda. No, un partido de izquierda, y aquí hay que decirlo. Todo el mundo que esté en el Partido Verde así se venda y tenga un discursito en contra del gobierno ahora. Y estaba por ahí Mauricio Toro diciendo que él había trabajado de corazón y que en serio había creído en el proyecto Partido Verde. Pero dejemos a estos miembros del Partido Verde de lado. Entonces, Carlos Ramón González, amigo del presidente, todos nos estamos preguntando en estos momentos dónde está. Y antes de preguntarnos dónde estaba, porque eso lo determinará la justicia, nosotros lo que hicimos fue un recorrido de Carlos Ramón González. Y Carlos Ramón González, ustedes que nos ven aquí, tiene dos grandes facetas. La primera es que Carlos Ramón González es un contratista. Un contratista, ustedes ven ahí, y es un contratista en Bogotá. Y esto aquí es un mensaje para el alcalde Carlos Fernando Galán. Yo sé que en mi partido dijeron que ayudáramos mucho a Galán, pero pues yo no me puedo quedar callado en realidad. Pero esto es un mensaje para Carlos Fernando Galán por varias razones. El señor Carlos Ramón González, a través de dos organizaciones, mire lo tierno de estas organizaciones. Una se llama Corporación Sor Teresa de Calcuta. Ah, bueno. Tan lindos. Y la otra, la Corporación ASIS de Colombia. Estos manes, Carlos Ramón González, a través de estas dos corporaciones, desde el gobierno Petro hasta el gobierno Galán, se han metido 29.300 millones de pesos en contratos. 29.300 millones de pesos en En estos contratos. 3 años. No, desde que viene desde Petro hasta ahorita, Ok. administrando comedores comunitarios a través de Sor Teresa de Calcuta y a través de ASIS de Colombia. Pero hoy tienen 9 contratos, ustedes lo pueden ver ahí. Esa es Luz Dana Leal, la esposa de Carlos Ramón González, y quien hasta hace unos días antes de que salieran del país de forma sospechosa, era la directora de empleo del SENA de Gustavo Petro. Entonces, ellos son contratistas y hay varias cosas que aquí hay que ver. El primero es que hay toda una ronda, toda una estructura que ha montado Carlos Ramón González para ganarse esos contratos. Primero, pues obviamente tiene sus dos corporaciones. En ambos, tanto él como su esposa hacen parte del consejo directivo. Y en una, si pasamos la siguiente imagen, yo quiero que vean, en una, ahí está como todo el entramado de Carlos Ramón González, su esposa y ellos hacen parte de los consejos directivos. Y ojo, uno de los representantes legales de la corporación de Carlos Ramón González es hoy el miembro que dirige el Comité de Ética del Partido Verde, para que usted lo tenga. Pero el mismo los de que centro, dirige los de el centro. Comité de Ética del Partido Verde, que va a investigar a Carlos Ramón González, ¿cierto? Porque Carlos Ramón González dijo, pónganme ante el Comité de Ética, es el yerno de Carlos Ramón González. El esposo de la hija. Y dirige en el Partido Verde y recibieron contratos de Claudia también durante la alcaldía. Y luego el señor Carlos Ramón González nombra a la señora Margarita Barraquer como asesora suya en presidencia. Ustedes lo pueden ver ahí. Pero esta es la primera faceta de Carlos Ramón González como contratista. Porque además el señor Carlos Ramón González, todos se preguntan, ¿cuál es el poder de ese man? ¿Por qué nadie dice nada?
¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué Claudia López no dice nada de Carlos Ramón González? No, no. ¿O por qué Angélica Lozano no es capaz de salir a existe. decir, oiga, ese Oye, delincuente, Esteban, ¿qué pasó? Primero, porque es el dueño del partido. Y segundo, porque Carlos Ramón González tiene una empresa que se llama Dance Gold SAS con su esposa que presta plata a políticos. Ahí está, es un prestamista. En Dance Gold, por ejemplo, según las cuentas, pasemos la siguiente imagen, le prestó él en 2017 y 2019 3.150 millones de pesos al Partido Verde y 1.700 millones de pesos en el 2022. También le ha prestado plata a la Colombia Humana, 750 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente que necesita billete para financiar sus campañas busca a Carlos Ramón González. Carlos Ramón González les presta plata a través de su empresa que se llama Dance Gold. Ellos financian sus campañas y luego ellos les pagan con la reposición de votos. Entonces, Carlos Ramón González les hace un favor porque les da caja, pero sobre todo tiene el poder sobre todo lo que pasa ahí. ¿Solo con la reposición de votos o hay otras formas de pago? Quizá puedan haber otras, pero las que tenemos probadas es que como se ponen las cuentas, pues eso después pasa como por cuentas por pagar y usted con sus impuestos le paga el préstamo al señor Carlos Ramón González. Y después de eso, pues digamos, tenemos el contratista y el prestamista, nos preguntamos quién y por qué Petro nombró a Carlos Ramón González como en dos cargos importantes. Uno como director nacional de inteligencia y dos como director general del Departamento Administrativo de la Presidencia. En esos dos cargos, Carlos Ramón González cumplió un papel fundamental y es que Carlos Ramón González fue el enlace entre Petro y el Partido Verde. Entonces, cuando me dicen, es que el Partido Verde está en contra de Petro, absolutamente falso. Carlos Ramón González logró, por ejemplo, que Petro les diera el SENA a los verdes, que Petro les diera el ICETEX a los verdes, que Petro les diera, por ejemplo, hoy tienen el Fondo Colombia en Paz en una cuota de Carlos Andrés Amaya, gobernador, y tienen muchas entidades. Entonces, Carlos Ramón González logró esto, pero además, ¿por qué está volado Carlos Ramón González? Pues porque la Fiscalía dice en estos momentos que el señor González fue el que dio la orden desde presidencia de que le pagaran las coimas a los congresistas con las cuales se compraron las reformas en el gobierno. Todo este entramado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo todos los testimonios, tanto de Snyder como de Olmedo, dicen que Carlos Ramón González fue el que dio la orden de que le pagaran esas coimas a esos congresistas. Pero recapitulemos, el presidente, el dueño, como dice usted, del Partido Verde, financiador de muchas campañas. Tanto el Partido Verde como la Colombia Humana, Operando como- contratista en Bogotá de la comida de los más vulnerables, ¿no? Sí. Volado en este momento, nadie sabe, porque la Fiscalía lo acusa de que él fue el que dio la orden. Ahí sí, como se pregunta a la izquierda, ¿quién dio la orden? La Fiscalía dice, Carlos Ramón González dio la orden de que le pagaran a las coimas a los Y congresistas. usted dice que está fuera del país o que se fue del país porque está a punto de caerle una orden de captura, probablemente existe esa posibilidad de Pues que... preciso en el momento en que estalló el escándalo de Carlos Ramón González, la Fiscalía diciendo, ¿este man fue el que dio la orden? Pues el man no apareció. Su esposa, Luz Dana Leal, renunció a la dirección de empleo del SENA de un momento a otro y salieron del país. O sea, no es que estén de Y paseos. de pronto se sospecha dónde está, no tienen ni idea. Hay varias versiones. Hay una de Caracol Radio, en donde se dice que Carlos Ramón González estaría en estos momentos en Cataluña y que el señor Está Xavier... visitando a Vendrell. No, que el señor Xavier Vendrell, amigo de Petro, le estaría, dicen algunos medios de comunicación, tramitando un asilo político. Bueno, o sea, un asilo político mientras gobierna en Colombia su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, que es el presidente camarada. Petro. Y mientras lo investiga la fiscal que puso Petro. Bueno, Sí, porque además, es que aquí todavía hay que decirle a la gente como, no, es que la fiscal la puso Petro, ¿no? o sea, si no tiene garantías judiciales, Carlos Ramón González, No hay quien las amigo tiene. de todos los poderosos. Y otra ¿quién? pregunta, ¿y ahí donde ahí Bonilla, el exministro de Hacienda, qué tiene que ver ahí? Claro, Bonilla es otro brazo de la investigación, porque aquí la pregunta es, ¿quién dio la orden como cabeza de que se hiciera esa vuelta? Carlos Ramón González. Sí. Bonilla, en cambio, tiene que ver con quién dio la orden de que se consiguieran unos créditos a nivel internacional Ajá. y que en esa comisión de presupuesto en donde estaban los congresistas investigados fueron los que fueron a la oficina de Bonilla y desde allá gestionaron los contratos. Ok. Pero entonces todo este entramado de que Bonilla consigue el crédito, que consigue los votos en el Congreso, que después va el ministro y se consigue los votos también en el Congreso por el otro lado, el ministro del Interior, todo eso da hacia arriba y es Carlos Ramón González. Luego estos ministros llamaban a Olmedo López y a Snyder Pinilla, les decían ustedes entréguenle estos contratos, ustedes denle esto, denle lo otro, organícenla ya las coimas y demás
todo lo que ha contado la señora Sandra Ortiz, y todo eso dice, la cabeza era Carlos Ramón. La pregunta es, que es la que quiero dejar antes de acabar el capítulo de Carlos Ramón González, que es una pregunta profunda. ¿Ustedes se comen el cuento de que Petro no sabía? Eso era lo que iba a decir. O sea, su mejor amigo Pues, le manejó mano la derecha inteligencia, en el DAPRE. presta el billete. Y es el prestamista. O sea, es contratista, bueno, pero es contratista de Galán, ojo Galán con eso. Ajá. Y además, la mano derecha de Petro maneja el DAPRE, está todos los días ahí con él. Y a mí no me vengan a meter el cuento con el que el presidente no sabía. Muy difícil de creer, Briceño. Como el elefante de San Pedro. Igual, Sí, todo- o peor. todo a mis espaldas, Pero todo a mis espaldas. yo le preguntaría una curiosidad en torno a todo este tema. Y a propósito también de que acaba de llegar Ávila, Germán Ávila, al Ministerio de Hacienda, que también era ex militante del M-19. ¿Cuál es la obsesión del presidente Petro en nombrar en cargos claves en inteligencia y ahora manejar la plata del Estado a nombrar ex camaradas? ¿Usted qué cree? O sea, ¿qué hay detrás? ¿El presidente es paranoico y solamente confía en camaradas, como lo menciona usted? ¿O qué hay detrás de eso? Yo creo que Petro tiene una visión guerrillera del ejercicio político y público. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que él gobierna con un grupito de gente con el que siempre estuvo de Con el milicia. COSE. Exacto, con, El por Comando ejemplo, Central. Augusto Rodríguez, el de la UNP, pues era un tipo que hacía inteligencia en el M-19 y hoy es el que maneja la seguridad de todos los colombianos. Bueno. Para que ustedes lo tengan claro, que es el que acusó a Benedetti de haberle recibido la plata a de haber traído a Papá Pitufo y a Vendrell de haberle recibido los 500 Ese fue el millones. que dijo que tenía miedo que apareciera suicidado, ¿no? Ese. Ajá. El jefe de los escoltas del país tiene miedo de que le hagan un atentado. Tal cual. Yo no me quiero Augusto matar. Rodríguez, No, no, ¿qué puede pensar el resto? Entonces, pues obviamente Petro, primero, pues tiene toda la gente de milicia. Segundo, el momento de gobierno. Petro siempre termina gobernando con este tipo de personas. En Bogotá fue lo mismo. Siempre termina encerrado con aquellos áulicos que dicen, literal, creen que gobernar el país es como ir a la guerra. Entonces vamos Claro. para adelante, vamos con el pues, lo que presidente. diga el comandante. No decimos nada, lo que diga el comandante, sí señor. Y lo que dice Germán Ávila, el ministro de Hacienda en su primera entrevista, yo aquí no vine a cuestionar, yo aquí vine literalmente a hacer caso. Sí, así fue. Así fue. El peor pecado de un ministro de Hacienda es decirle que sí a todo. Y dijo que iba a decir que sí a todo, y eso es Y un le está grave riesgo yendo para el muy país. mal. Pues Lleva 2 semanas. si no le dice sí a todo, pues no va a durar ahí. Pues por eso es que este otro duró ¿cuánto tiempo? ¿2, 3 meses? Sí, en el no, Ministerio de no duró mucho. Duró como viceministro bastante tiempo Guevara, pero como ministro en propiedad no aguantó mucho. El No hombre dijo, aguantó no quiero que se me estalle esta bomba de relojería en las manos. Oiga, Pero venga, a ver un dato ahí Adicional. de Germán Ávila, parafraseando al gran Melquisedec Torres, que ha sido una persona recurrente en este. nos lo sacaron de Twitter. Pero dice Sí. que él volverá, dice aquí, para todos los seguidores. Ojalá. Dice que FENAVIP, que es la Federación Nacional de Vivienda Popular, fundada en el 97 por Germán Ávila, hoy nuevo ministro de Hacienda, pues ahora que el señor Ávila llega al ministerio, pues acaban de nombrar a Boris Ávila Plazas, a su hermano, pues en esa federación. Ujú. Daticos así, de esos de familia. Daticos nepóticos. Nebóticos, y eso, pues obviamente, gran dato de Melquisedec Torres. Bueno, Ya, pues. oiga, y Gracias, Melqui. hablando de la guerrilla, esta semana vimos, pues, la semana pasada, ¿no? Fue un video maravilloso del aparato de propaganda del petrismo. Porque llamar noticiero o informativo a RTBC, yo creo que No, es ya no se ponerle puede. un apelativo que no se merece, ¿no? Es un órgano de propaganda, ni siquiera del gobierno, del petrismo, a cargo de Holman Morris, que por cierto estuvo en el gabinete de ministros, ¿no? Sí, Supuestamente. como Pero no que dijo hace- nada, ¿qué hace- ¿no? qué hace ahí No dijo absolutamente jefe de nada, ¿no? propaganda? Es el ministro de propaganda. Sí, que hace El mismo el cargo que Goebbels. tenía Goebbels. Lo tiene ministro de propaganda. propaganda. Es nuestro ministro de propaganda. No, y man dice que lo quieren matar y asesinar y que Sí, hay no, una ya, campaña de es desprestigio la contra profes- RTBC y que yo no sé Esa es la qué. profesión de toda esta izquierda, es comportarse como víctimas. Entonces, cualquier cosa que se le sale de las manos, no, es que me Pero es quieren muy matar. chistoso porque si ustedes escuchan a Holman Morris es como si el tipo fuera la oposición, ¿no? Sí, ¿no? Como si estuviera haciendo oposición a qué. O sea, Emma tiene garantías, tiene todo el presupuesto, tiene todos los escoltas del Estado, tiene la policía, el ejército, tiene todo el aparato del Estado a su favor Sí, claro. y además se victimiza. No, es increíble. No, porque esa es la única manera que tienen ellos, ya no ni siquiera de gobernar, de existir, entenderse como víctimas. Y usted ve toda la actuación de este gobierno es permanentemente, somos víctimas,
o de los intereses privados, de las ¿Cuántas malvadas veces- farmacéuticas, de los ¿Cuántas fondos. veces Gustavo Petro ha dicho que le están haciendo un golpe de Estado? No, yo creo Un que vamos golpe como el blando? golpe de ¿Cuántas Estado veces? número Es que quisiera que 46 y le contara. como 75 golpes blandos y unos 42 golpes de Estado. No, nunca ha sido capaz de asumir el rol de líder ni de administrador del Estado, ¿no? Es una víctima continua. A lo Francia Márquez, ¿no? Francia Márquez es también otra ícono de esa lógica de, oiga, es la vicepresidenta, una de las mujeres más poderosas del país, igual sigue diciendo, no, es que hablando de temas de discriminación estructural está bien, tenemos problemas de discriminación, pero oiga, usted es la vicepresidenta, necesitamos escuchar soluciones de su gobierno, no quejas. Que siento que Francia Márquez, por ejemplo, la están tratando de convertir, por ejemplo, en una víctima también, ¿no? Sí. Entonces le están comenzando a lavar la cara a ella mucho. Pero Mateo tiene Empiezo con la- extracto de... Sí, de lo de Holman Morris, lo de RTBC. Holman, que- sí. Sí, Holman. Sí, Vamos con Mateo. entonces vamos a hablar de el lindo y tierno Marulanda. que es Linda, muy tierno, Marulanda ahí hablando con un pajarito. ¿Quién Sí. se imaginaba eso, no? Es que sabe que solía hacerlo de hablar con los animales, de decirles, de hablarles, así como a sus mascotas, a las mascotas que tenía. Bueno, el lindo y tierno Marulanda, ¿Qué una tal persona. esta vaina? ¿Qué? O sea, yo ese video y siempre me indigno. Es indigno, da ganas de cerrar el computador. Es que yo tenía muchas ganas de hablar de este tema, lo voy a hablar en este momento, porque es que la indignación cuando sucedió el tema de verdad fue como, es increíble cómo una persona que vivió toda la vida en guerra, es decir, es una persona que desde los 20 años fue bandolero en los años 50 durante la época de la violencia, comandó a las FARC, a las famosas FARC, hasta el 2008, que fue su muerte, y lo traten como el lindo y tierno Marulanda, una persona que secuestró, extorsionó, asesinó, plantó minas antipersonales, desplazamiento creo que Colombia se llegó en un momento a ser el país con el mayor número de colombianos desplazados internos. Una persona que, por ejemplo, si me ayudan ahí con las imágenes, hizo, digamos, actos tan lindos y tiernos como, digamos, la toma de la base de Las Delicias, que mataron las FARC, mató a 27 militares, tuvo 16 heridos y más o menos unos 60 secuestrados. O la otra imagen que tengo preparada es que, digamos, lo que sucedió en el municipio de Granada, Antioquia, donde mataron a 22 civiles en una bomba, por poner una bomba, un carro bomba con 400 kilos de dinamita al lado de una estación de policía. O una que creo que todo el mundo sabe es la de, digamos, la masacre de Bojayá, en la que las FARC tiró una pipeta de gas a una iglesia donde se están refugiando 79 personas, 79 civiles, en los cuales de esos 79, 45 eran niños menores de edad, y pues bueno, los mató a todos. O la otra que de pronto mucha gente no sabe, lo de la masacre de la Chinita en Urabá, en el que el Frente 5 mató a 35 desmovilizados del EPL. Es decir, guerrillas matándose entre guerrillas, que era lo más normal en esa época, pero la gente como que se lo olvida, ¿no? Entonces, o bueno, también el secuestro de los diputados, o la bomba en el Nogal, o todo ese tipo de actos tan tiernos y lindos. Y simplemente como para terminar con lo que está diciendo, con lo que es el tierno y lindo Marulanda, esta persona fue, desde 1985, son datos de la Comisión de la Verdad. Esta persona fue la que pues, hizo este tipo de campos de concentración. Y datos de la Comisión de la Verdad, como les estaba diciendo, desde 1985 a 2018, que son los datos que la Comisión de la Verdad revisa, las FARC mataron a 94.500 personas, a 94.500 colombianos. 94.500, o sea, Estos son datos de la Comisión de la Verdad, ni siquiera es que... Que omite mucho a las FARC, ¿no? asesinados Ajá, por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, exacto. comandadas por el lindo y tierno Tiro Fijo. Pues, Exacto. Que hoy le estamos pagando con impuestos nuestros homenajes en televisión. Esto es increíble. O sea, es que no es cualquier cosa, porque fíjese que Holman Morris sale a decir, no, esto no fue un homenaje. ¿Cómo que no fue un homenaje si está en una mesa de televisión? Con la William exesposa. Parra, el director del espacio, con la exesposa del señor Tiro Fijo, viendo un video en donde Tiro Fijo se lo mostraba como si fuera un abuelito, ¿no? Sí, Viendo sí. pajaritos, caminando. tierno. Era un asesino, un criminal que Y no direccionó solamente la eso. muerte de miles de colombianos, la tortura. Esto es de verdad. O sea, Es si que no es indignante, reaccionamos es con que de esto, no verdad, reaccionamos con es como nada. para O sea, tirar la mesa no, de verdad de la es- indignidad, porque
Es increíble. Digamos, otros datos. Desaparición forzada, 29.280. Desde 1985 hasta el 2018. Secuestro, 20.308. Reclutamiento forzado, 12.178. Minas antipersona, 2.051. Es decir, 2.051 personas lisiadas por minas antipersona plantadas por las FARC. Muchos de ellos niños, ¿sí? Entonces, es increíble cómo pueden llegar a llamar a una persona tierna y linda cuando, no sé, simplemente por poner un ejemplo, a Milosevic, que mató más o menos unas 2.000 personas allá en la guerra de los Balcanes, lo llamaban el carnicero de los Balcanes. Y aquí no somos capaces de llamarlo como lo que es. Como Un carnicero, un sí, asesino, un matarife, sanguinario. Sí, un asesino Ese sí es un asqueroso. matarife, weón. Pero no es solo eso, el Partido Comunes, que es un partido que está en el Congreso, que es un partido legal, también hizo homenajes en sus redes sociales al señor Tiro Fijo. Entonces, uno se pregunta, bueno, los señores de las FARC no se desmovilizaron todas las estructuras de las FARC como se había prometido, ¿no? Hay estructuras todavía, hay estructuras todavía armadas funcionando. Pero además de eso, no hubo ningún tipo de arrepentimiento, porque están promocionando, homenajeando figuras como la de Tiro Fijo, como la de el Mono Hoy, continuamente. Entonces, y aparte de eso, nos toca al resto de los colombianos, que no tenemos simpatías por el terrorismo, a diferencia de las personas que están actualmente en el gobierno, y no nos interesa hacer apología al terrorismo como los que están actualmente dirigiendo RTBC, pero sí nos obligan a sacar de nuestro bolsillo, a trabajar todos los días para pagar IVA, para financiar la apología al terrorismo. Esto de verdad que no tiene ninguna explicación. Esto no tiene ninguna explicación y es un abuso absoluto a todos los ciudadanos que quieren hacer su Telesur. Esto ya es peor que Telesur, pero quieren hacer su No, tienen un RTBC. convenio con Telesur, ¿no? Monten sus canales de YouTube y hagan sus cosas y digan sus barbaridades, pero que no nos obliguen a los demás a pagar por estas Oiga, barbaridades. yo quería aprovechar esto que están contando Mateo, porque además de lo de Tiro Fijo, es un homenaje que hace Holman Morris y RTBC, o RTBC liderado por Holman Morris, al señor Tiro Fijo, lo hacen en el momento en el que las disidencias de las FARC están haciendo un horroroso homenaje, que son atentados en 10 municipios al tiempo en ese momento, tanto en Cauca como en Nariño. Y en medio de todo esto, pues surgió la polémica porque la señora Sandra Ramírez, que no debería ser senadora, yo lo digo hoy, Sandra Ramírez, senadora del Partido Comunes, hoy no tiene legitimidad democrática para ser senadora, por varias razones. Uno, porque pues ella dice que es que le dieron la curul por el acuerdo de paz, un acuerdo de paz que usted esté de acuerdo o no, perdió un plebiscito. Dos, porque nunca ha sacado un voto en su vida. ¿Cuántos? No, las hijo, a ver, ¿cuántos? Tienen 5 y 5, Como 5 en el 40.000 Senado. creo que fue que alcanzaron en las últimas Sí, elecciones. pero tienen 5 en Senado y 5 en Cámara y se les acaba La guachafita. la guachafita en este periodo, afortunadamente. Pero 3, a mí lo que me indigna es la señora Sandra Ramírez, que sale a pontificar y a dar lecciones de moral. Ajá. O sea, ayer publicaba una imagen donde decía, si me toca pedir perdón 1000 veces, pues pediré perdón 1000 veces. Pero señora, nosotros no queremos que usted pida perdón, señora Sandra Ramírez, nosotros queremos que usted esté en la cárcel, Sí, que pague, que haya algo, porque estos señores salieron del monte embilletados, acuérdense lo que entregaron, que fueran palos de escoba y demás, llegan al Congreso a ganar, a tener esquemas de seguridad y demás, pero además de esto, y ustedes no sé si vieron lo que pasó con Caracol Radio en estos días, Sí, y es que atacando a Diana Saray. tanto Diana Saray como Gustavo Gómez y la mesa de Caracol Radio, pues llevaron voces y testimonios en contra de Sandra Ramírez. Una de La de ellas Rosa Blanca. es Daisy. Sí. Daisy es una señora que rompió el silencio y dijo, oiga, mire, ahí me llevaron a los 11 años. Y cuando estaba como una niña de 11 años, pasaba la señora Sandra Ramírez y ella era la que nos clasificaba y nos metían pues directamente a donde el señor Marulanda y donde los señores capos del narcotráfico y de la guerrilla de las FARC para que las violaran. Y ahora, Y por eso, y aquí es donde que yo quiero hacer la invitación, por romper el silencio en medios de comunicación a la señora Daisy, que muy valientemente la echaron de la casa. ajá. Una señora que trabaja de empleada doméstica, ojo, empleada doméstica, mientras Sandra Ramírez, victimaria, trabaja como senadora de la República, Y ahora- pagada por Daisy. Y por eso Diana Saray, aquí quiero invitarles, abrió una vaqui que se llama Un Hogar Seguro para Daisy, que les dejamos el link
aquí en la descripción de este programa para que ustedes aporten y ayudemos a Daisy. Necesitamos llegar a 140 millones de pesos Hay que apoyar. recaudados para ayudar a Daisy, para que tenga su casa. Ya vamos en 34.650.000 en esta vaca liderada por Diana Saray, que Y valientemente yo pues, quiero, los yo ha quiero decir expuesto. dos cosas adicionales a eso. Primero, mire que ahora Sandra Ramírez está siendo investigada por la fiscalía por haber amenazado, no sé si fue pero una persona de Rosa Blanca está siendo investigada porque la amenazó diciendo, más o menos así era como decía, era, tenga cuidado que usted tiene que empezar a buscar su propia protección. Más o menos le estaba diciendo a una persona de Rosa Blanca, de cierta manera le está diciendo, cuidado que se te viene, weón, ¿sí? No, es Se que te es viene, terrible. Y otra cosa que quiero Lo también que mencionar, que no se nos... ¿qué, lo perdón? que debe sentir uno que una persona de esas intimidades. Que Sandra Ramírez le esté hablando a una miembro de Rosa Blanca, decirle, tenga cuidado, tiene que buscar protección. Imagínese usted siendo la persona de Rosa Blanca que la ex esposa de Manuel Marulanda le diga eso a usted. A ver qué opina. Y otra cosa que quiero también adicionar a esto es que no se nos debe olvidar que todos estos actos asquerosos que de Manuel Marulanda, de las FARC, todos estos actos hicieron fue para implementar el socialismo en Colombia. Que no se nos olvide, a ver si de pronto ese socialismo que tanto hablan ustedes en Twitter, socialistas, es tan legítimo. Tener ustedes detrás a unas personas que piensan como igual que ustedes, que quieren implementar el socialismo, y hicieron todas estas barbaridades con el fin único de implementarlo en Colombia. ¿Qué se nos Eso es. olvida eso, Mateo? El trasfondo ideológico de todos estos crímenes, porque como ahora incorrecto políticamente, no es cool hablar de los crímenes de las FARC, ¿no? Es cool hablar de los crímenes de las autodefensas. Sí, claro. Pero hablar de los crímenes de las FARC es, uy, usted es fascista porque está hablando del Nogal, pero es que en el Nogal asesinaron niños, en Bojayá quemaron vivos niños, y esa memoria se está perdiendo porque ya no se puede hablar de eso, porque es que qué susto Por que la alguien hable cátedra- mal de los las desmovilizados de cátedras las de FARC. paz que ahora tienen que No. en la Y universidad. los muchachos petristas, que son pelados, que tienen 20, 21 años, algunos tienen 60 o 70 años, pero tienen Siguen siendo mentalidad, muchachos. siguen siendo muchachos Que petristas. viven todavía con la mamá. No se acuerdan, no tienen memoria de cómo masacraron a los diputados del Valle, de cómo quemaron vivos a los niños en Bojayá, de cómo quemaron vivos a los niños en el Nogal con bombas donde había civiles y donde había niños, y hoy están haciendo las leyes en el Congreso, y aparte de eso nos ponen a pagar por homenajes en la televisión estatal. Increíble. Eso es- A mí, ahí como para puntualizarles, a mí en el fondo, y lo que cada vez más me preocupa, es que tenemos una normalización del discurso, en donde, acuérdense, ellos siempre terminan diciendo que se fueron a las armas porque buscaban la igualdad y combatir la pobreza. En serio, eso le llaman las causas del conflicto, las causas reales del conflicto. Y entonces en las causas reales del conflicto, que es un discurso chimbo, en los que ellos terminan justificando que unos tipos cogieran armas, mataran gente, secuestraran, extorsionaran, se dedicaran al narcotráfico, pues porque supuestamente le iban a dar igualdad a las personas en el campo. Ellos terminan justificando bajo ese discurso. Y yo les digo, eso es un discurso que nosotros tenemos que combatir directamente, porque nosotros no podemos aceptar ninguna causa de conflicto como ellos lo quieren. Porque si nosotros caemos en la trampa de ellos, y es que porque hay pobreza, porque había desigualdad, Entonces usted se se puede ir por las armas, entonces usted terminaría justificando también a los paramilitares que porque no había seguridad, entonces también nos fuimos a las armas. Aquí ninguna causa, ni pobreza ni desigualdad, es o vice o puede ser una excusa o una justificación para que alguien cometa este tipo de cosas. Ni para paramilitares, ni para guerrilleros, porque aquí no defendemos a ninguno. Aquí es que ustedes nos van a decir ahorita paracos después de que, Claro. vean esto. Pues, entonces, Pues tranquilo, es que cuando RTBC llegue y haga una oda de Castaño, pues creo que vamos a decir lo mismo, o por lo menos le vamos a poner aquí. No, en pero ya lo historia. hicieron, ya lo Se hicieron. trajeron a Mancuso desde Estados Unidos, le pusieron un sombrero volteado y se gastaron más sí. de 300 millones de pesos en un evento en Córdoba, en Tierra Alta, donde habían víctimas de Mancuso sentadas y el man se abrazaba con el presidente. O sea, aquí no solo le han hecho homenajes al señor Manuel Marulanda, sino que también tuvieron la desidia de traer a Mancuso desde Estados Unidos, montarlo en una tarima en donde al frente habían víctimas y ponerle un sombrero volteado y abrazarse. Y ahora dicen que criticar RTBC es censura, ¿no? Porque ellos tienen derecho a hacer homenajes a tiro fijo, aunque Holman Morris, ustedes lo leen en Twitter y dice, eso no fue un homenaje, porque se sintieron expuestos, ¿no? Y Claro. el periodista que estaba diciendo eso
no, esto no era un homenaje, se asustaron. Cuando usted lo ve y Claro, dice, se les "Hombre, creció". es un homenaje, están presentando un video tierno. Lo Video más grave de tierni. todo esto es, lo más grave de todo esto es que el presidente de la República avala ese tipo de mensajes, Claro. porque la historia que nos está contando él es todo el tiempo justificando que el M-19 y por lo tanto Sí, por que la las misma guerrillas vía, son el buenas. Sí, resto de sí tienen guerrillas una causa tienen revolucionaria. causas justas. Ajá. Que ahora sí, ahora ya no, porque es que el ELN ahora son traquetos y las FARC, las disidencias de las FARC ahora son traquetos y ya no tienen esas causas justas. No, no, siempre fueron traquetos, las FARC traqueteaban desde hace mucho tiempo. todos Se los están 90s, inventando es esa verdad. excusa para lavar el pasado, para lavar y evitar arrepentirse por los múltiples crímenes que ocurrieron en la extrema izquierda armada en el país. Bueno, sigamos con tu nota, Jules. Mucha indignación. Sí, Ya no, voy. no, es que esto de Pucha, es que verdad eso hierve la sangre, de verdad. hierve la sangre, no puede ser, no puede ser, pero hay otros temas de fondo. Fíjese que otra narrativa que se nos está colando, Ujú. es muy difícil cuando uno tiene ¿cuánto es que cuesta RTBC al año? 350.000 millones de pesos al Más año. presupuestos de comunicación de todas las entes del Estado, más pauta, ¿no? Ponle medio billón, $500 millones. Un aparato de propaganda de $500 millones esparcido que no por tiene nadie en Manizales. este país. Sí. Listo. Hoy no vamos a Ojalá hablar- Nación Sabrosa tuviese ese medio millón de... No tenemos ni medio millón de pesos. Uno de los temas que preocupan hoy a los colombianos más es el tema de la salud, la crisis explícita de la salud, pero no podemos caer en la trampa de creer que esa es la única crisis que está ocurriendo en la actualidad en Colombia. Como decíamos ahora, estamos en medio de una multicrisis, también en el aspecto o en el tema de vivienda. Yo quiero arrancar mostrándoles unos recortes de cómo engañaron a los muchachos petristas para que salieran a votar a favor de este gobierno con promesas irreales como las que les voy a mostrar a continuación. La primera no es una promesa de campaña, es una promesa muy reciente, de hace unos meses. Cuando estábamos acabando la temporada anterior de Nación Sabrosa, Petro estaba prometiendo lo siguiente. Escuchen. Porque el recorte que habrá del presupuesto no va a desfinanciar el programa del cambio. Esa es la orden que le he dado al gabinete. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar por la caída de la ley de financiamiento, desgraciadamente mucho dinero que va a las regiones, porque los mismos parlamentarios decidieron votar contra sus propios departamentos. Todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. Y reafirmaba esta promesa Briceño y Mateo que no iba a quitarle un peso a los pobres de Colombia a través de su cuenta de Twitter. A ver si tenemos el trino. Y hay que recortar el presupuesto, esto lo decía el año pasado, si hay que recortar el presupuesto del 2025 porque el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, entonces se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población. El pueblo no paga el sobreendeudamiento de Duque. ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¿Cuál ha sido el resultado real? Suspendieron el programa de Mi Casa Ya, que es un programa de acceso a vivienda para personas de bajos Que solo ingresos. utilizan los 4.000 más ricos. Según él, solamente utilizan los más ricos. Pero veamos más promesas. Vean lo que decía durante la campaña electoral Petro de cómo iba a solucionar el problema de la vivienda en Colombia. Nosotros quisiéramos añadir ahí algo diferente, que no es antagónico con lo que se hace, pero que no me parece importante. Son 1.000 proyectos de organizaciones populares de vivienda, que tiene, digamos, antecedentes en Colombia, existen muy fuertes y podrían ser más asociaciones de personas que a través del trabajo comunitario, y si el Estado ayuda con lote, con servicios públicos, con conectividad, pues se puede construir vivienda. No es la vivienda construida por el gran constructor, sino es la vivienda construida por la misma comunidad. Si hacemos 1.000 proyectos de estos, de a 500 viviendas cada una, pues estaríamos hablando de 500.000 viviendas. 500.000 500 viviendas Wow. construidas Sí. por las juntas de acción comunal. Por las organizaciones populares, 1.000 organizaciones de vivienda, cada una iba a construir 500 porque a él no le gustan los grandes constructores, porque son capitalistas, Claro, son porque malditos va en contra de su ideología. multinacionales. Pero recuerden esta cifra, ténganla ahí presente, 500.000 viviendas
No en total, únicamente construidas, esa era la promesa de Petro en campaña, con eso engañaron a los muchachos petristas, 500.000 viviendas solamente construidas por organizaciones populares, aparte de todas las demás. Y vean este último, ¿no? Porque la promesa era, bueno, no nos gustan los malvados capitalistas constructores, entonces vamos a potenciar la autogestión, ¿no? Sí, claro. Y no solamente construir nuevas casas por organizaciones populares, sino que las casas que están en mal estado, el gobierno supuestamente iba a ayudar a mejorarlas, a mejorar la cocina, a mejorar la sala. Y vean la El promesa, piso de tierra. Lo que hace Char exitosamente en Barranquilla. acá se llamó en las promesas, ya durante el gobierno, ¿no? Arrancando el gobierno, un programa que se llamó Cambia mi casa, que era mejorar casas que ya están construidas. Escuchen lo que prometía Petro. Y poder tener 100.000 soluciones año. ¿Cuántos tendríamos al cabo del gobierno? 400.000. ¿Solucionamos el problema? No, pero fue un cambio sustancial. Disminuimos el problema. Otro gobierno, si continúa, pues ya disminuye esto a la mitad. Un mejoramiento de la calidad de vida de las familias más pobres de Colombia en sus propias casas. No es plata que iría al gran constructor, es plata que iría al albañil y que se traduciría en un mejoramiento cotidiano de la vida. 500.000 por un lado, luego 400.000 O sea, él promete 500.000 viviendas nuevas y 400.000 mejoramientos. Eso era lo que prometía Petro 900.000. en campaña y ya siendo presidente. Este último extracto era ya posesionado como presidente de la República en 2022. Voy a pasar de las promesas para que ustedes vean la distancia enorme que hay entre la carreta, entre la charlatanería y los resultados. Entonces, la primera gráfica, que es una gráfica que hizo el Grupo Bancolombia, es el dato de cuántas viviendas se están vendiendo en Colombia. Vean, vaya casualidad, la venta de vivienda en Colombia se desploma en el año 2023. Con la llegada de Petro. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Casi 40% se cayó el número de viviendas que se venden en Colombia. O sea, pasamos Un golpe blando. de casi 250.000 viviendas vendidas en el año 2021, por ejemplo, a 143.000 en el 2023, en el 2024 144.000, o sea, estancado, se quedó abajo la venta de viviendas. Y este año las estimaciones, estos son datos estimados, se estima que va a subir un poco a 172.000. Mucha gente ya apostándole también a la salida del gobierno de Petro. Pero pasemos al siguiente gráfico que también es muy importante. Oiga, ahora, y esto lo decíamos hoy esta mañana en Vélez por la Mañana, el gobierno le prohibió a la gran mayoría de trabajadores del país ahorrar para pensión. Por otra parte, los colombianos, y eso ahí sí que no tiene que ver Petro, no quieren tener hijos. Eso es una decisión autónoma, pero es la realidad. Sí, porque, porque Petro tiene 5. Bueno, eso sí hay que Y abonarse lo que... dos con un mismo nombre. Sí. Nicolás y el otro Nicolás, ¿no? Sí. Por lo menos eso hizo bien. Ayudar a la demografía del país. Andrea y Andrés. Bueno, si no es para no olvidarse, uno con 5 comienza a confundirse. Claro. No, pero no diga nada que me Oiga, pero no me mame gallo en medio de la sección de datos, Briseño. No pueden ahorrar, no podemos ahorrar, la mayoría de trabajadores no pueden ahorrar para pensión. Y ahora tienen muchas dificultades en conseguir casa propia. Pues, ¿sabe? El ahorro más importante de una familia colombiana en general siempre ha sido el ahorro en ladrillos, no el ahorro en acciones, en dólares, eso es muy sofisticado, es ahorrar en su casa. Y la inversión y el ahorro de los colombianos, si vemos la gráfica que dice participación de la inversión en construcción en el PIB, pues se ha venido abajo, que es la línea negrita. Vean, por ejemplo, en la década de los 2006, el 5.6% del PIB, ahora estamos en niveles inferiores al 4%, 3.4%. Eso significa que cada vez los colombianos ahorran menos en ladrillo. Entonces, vamos hacia un país de viejos, Colombia va a ser un país de muy viejos porque no estamos teniendo hijos, un país sin pensión porque no estamos ahorrando para la pensión y hay que sumarle a eso a un país de viejos sin casa, ¿no? Sin pensión y sin casa. Entonces, esto es muy complicado, esto que estamos viendo en el sector de vivienda. Y ahora uno dice, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto, Briseño? Hay varias explicaciones, pero podemos ver la primera en la siguiente gráfica, si me ayudan, que había un programa muy exitoso que se aplicó desde administraciones anteriores, que era el programa de Mi Casa Ya. ¿Cuál era la idea de este asunto?
Mucha gente no compra casa porque no consigue el crédito hipotecario y no consigue el crédito hipotecario porque no alcanza a juntar para la cuota inicial. Entonces, si usted no tiene la cuota inicial, el CASE, el 20 o el 30% de lo que vale su vivienda, pues el banco no le va a prestar el resto. Entonces, esa es una gran barrera de entrada. Entonces, la lógica de esta vaina era, oiga, yo no le voy a regalar la casa, sino que le voy a ayudar a juntar para la cuota inicial. Usted ahorre un pedazo, yo le pongo otro pedazo para que junte la cuota inicial y ahí el banco le va a prestar y usted sigue trabajando y es como un pagando su casa. subsidio a la demanda. Sí, algo así parecido Como los vouchers. como a los vouchers escolares, pero aplicados a la vivienda. El punto es, si volvemos a la gráfica y me ayudan, en 2021 se entregaron 125.000, en 2022 113.000, el año pasado 50.000 y vamos para apenas 20.000 subsidios este año porque estamos en una crisis fiscal, no hay plata. Vergonzoso. 20.000. Pero no había dicho que 500.000 le iba a entregar. Pues estamos No, hablando. no, aquí estamos hablando de subsidios. Dijo que iba a entregar 500.000 viviendas. Pero en total nos están vendiendo más de 150.000 casas en Colombia. Y eso viene del sector privado, eso no es del sector público. Sector privado, esto no es que lo Sí. entregue el gobierno. Esos de los grandes constructores 500.000 malos. viviendas de organizaciones populares por ningún lado. 400.000 mejoramientos, mentira, no se han entregado más de 20.000, 30.000 mejoramientos en ese programa de Mejora Mi Casa. Sí. Y ya estamos a un año larguito de que se acabe el gobierno y están lejísimos de todas las metas. Y hay otra cosa que es muy importante, que no hay que dejarla de lado. ¿Se acuerdan del efecto Petro? Que la gente no quería comprar casa porque iba a ser Petro presidente, Sí. eso se llama desconfianza. Y esa desconfianza está en la siguiente gráfica, que es la intención de compra. Esto es una encuesta que hace FEDesarrollo que le pregunta a la gente, oiga, ¿usted está dispuesto por las condiciones generales del país, etcétera, está dispuesto a comprar casa? Claro. La gente, no solamente, hay gente que no puede porque no tiene cómo, y hay otra gente que no quiere porque no confía, no había confiado, no está confiando en el futuro del país y eso tiene que ver con el ambiente de incertidumbre y desconfianza de este gobierno. Varios factores en medio de esta crisis explícita de la vivienda. Y la cereza del pastel es el siguiente titular, que es del diario El País de España, un diario de izquierda para que no digan que solamente leemos acá Semana o medios cercanos a la derecha. Vean lo que dice El País de España. El gobierno de Colombia suspende las postulaciones para el programa Mi Casa Ya. ¿Quiénes accedían al programa Mi Casa Ya? Los 4.000 más ricos. Los 4.000 más ricos. Sarmiento Angulo compró Sarmiento su Angulo casa que con necesitaba. Mi Casa. Seguramente, eso es lo que cree el presidente Petro. Y para finalizar este resumen por lo que está pasando en la crisis explícita de la vivienda, un nuevo colaborador que tenemos en Nación Sabrosa, ahí me tienen otros dos datos muy interesantes y muy importantes también, que es la gente, como no está encontrando, no les están entregando los subsidios de Mi Casa Ya, Ok. está desistiendo. La de arriba es una gráfica, la azulita ustedes la ven de desistimientos, ¿no? Eso es cuando la gente no puede pagar la cuota inicial y le dice a la constructora, yo había firmado un contrato para comprar una casa nueva, pero ya no puedo. Claro, pero No existe. y ese desistimiento tiene algo muy grave, es que la gente pierde un montón de plata, man. Porque eso Claro, tiene por unas la sanciones. cuota inicial. Eso tiene unas sanciones y eso es de vital importancia porque la gente está perdiendo la plata. Digamos, no solo le dan el subsidio, le rompe con el sueño de tener una vivienda propia, sino que también pierden pues lo que ya habían invertido. El ahorro de toda la vida, ¿no? Estamos hablando de gente que hace un gran esfuerzo por ahorrar 20, 30 millones de pesos, Y por le lograr toca su sueño. desistir porque lo engañaron, lo estafaron porque le dijeron, usted se mete en eso, yo me meto en eso si le doy un subsidio, y al final le quedaron mal con el subsidio. Y les tengo un testimonio muy interesante de la señora Janet, que es una de las damnificadas de la crisis explícita de la vivienda, una persona que no, como vamos a ver, no pertenece a los 4.000 más ricos de este país, pero que sufrió el final por la irresponsabilidad fiscal de este gobierno de un programa que había sido muy exitoso. Veamos el testimonio de Janet. Iniciamos comprando mi vivienda junto con mi hija y realmente cuando iniciamos comprando este proyecto nos incluyeron los subsidios, que era el de la caja de compensación, el de Mi Casa Ya, y pues incluía este subsidio. Nos vemos muy afectados en este momento ya que pues sacaron Mi Casa Ya de este proyecto Una pregunta muy respetuosa, señora Janet, ¿por quién votó? por Petro. ¿Y qué pasó? Desilusionada ya que no nos cumplió.
no nos cumplió porque este gobierno nos prometió muchísimas cosas que hasta el día de hoy no se ha pronunciado. Hemos hecho muchos llamados de atención por medios de redes sociales, periodistas que nos han escuchado, nos hemos ido a hacernos pronunciar allá frente al Ministerio de Vivienda y hasta el momento ni la ministra ni el presidente ¿Se sienten solos? nos sentimos solos, realmente nos sentimos solos y no tenemos el apoyo de nadie. Es muy triste saber que los ahorros de tantos años están quedando ahí y es perder el sueño de darle a nuestras familias un hogar. Aparte de esto, no vemos ninguna opción, nadie nos escucha, las constructoras nadie las rige, simplemente vienen, nos dicen desistimos, se acaba el contrato unilateral y pues muchas gracias por todo. Y entonces, ¿Pueden perder el ahorro? claro que sí. En este caso, en mi caso, nosotros podemos estar perdiendo el ahorro, los ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? En su caso, en mi caso tengo 33 millones de pesos. ¿cuánto tiempo se demoró ahorrando? Años. Son 3 años de estos ahorros que con esfuerzo, Con sacrificios. con sacrificios hemos venido buscando, pues, el sueño de, yo creo que son de todos los colombianos, somos 40.000 colombianos que estamos a la espera de este subsidio y ninguno se ha pronunciado. Ministra simplemente no se pronuncia y nos dice hay que esperar, hay que esperar. Bueno, como ven, era el testimonio de Janet contándonos que no solamente fue una de las damnificadas de Mi Casa Ya, sino como fue engañada por el gobierno y ella cuenta, como ustedes ven, que fue votante del gobierno de Gustavo Petro. Imagínense el dolor en el alma de acompañar un proyecto político, haber confiado en el proyecto político de Gustavo Petro y terminar siendo una de las damnificadas de una política muy errada en el campo de vivienda que está dejando a las familias, a muchas familias, sin la ilusión de tener una casa propia. Acuérdense que, aparte de eso, cuando la gente no consigue casa propia, le toca ir a buscar arriendo y por eso los arriendos, el mercado de arriendos está presionado, están caros. Sí. Eso realmente grave y yo sí les digo, aquí obviamente desde Nación Sabrosa un llamado a todos aquellos, ¿cuántos precandidatos a la presidencia tenemos? Como 80.000. 80 precandidatos a la presidencia que estén hoy tratando de generar o escribiendo un proyecto pues para presentarle al país, que yo creo que el tema del sector vivienda debería estar, o sea, cualquiera que quiera ser presidente de la República tiene que traer una solución para revivir Mi Casa Ya. Y eso sí tiene que pasar. Sí, o revivir Mi Casa Ya o relanzar, en todo caso, el sector de la vivienda, ¿no? Uno cree que, bueno, es un programa que tuvo éxito, pero si no es Mi Casa Ya, que le pongan el nombre que quieran, porque usted sabe que a los candidatos no les gusta Mi Casa Mañana, reciclar el nombre del anterior y se vamos a inventan tener otra casa. cosa. Los nombres no importan. El tema es que el programa en donde se le fue muy ayuda como exitoso, tal además. con unos recursos a una persona para que quiera, pues hay que relanzar. Y que hay que responderle Y a algo personas que como toca Janet. también decir es como es cambiar ese paradigma, podríamos llamarlo, de la izquierda, decir como no, es que no necesitamos más casa y que no, es que la casa es muy dañina, es que la casa contamina, construir contamina y que no sé qué. Y por eso llega entonces ahí la Sabana de Bogotá a poner una resolución en la Sabana de Bogotá y decir Hacia la entonces otra. que no se puede entonces hacer nada allá porque pobrecitos el club campestre que está allá. Entonces es como también llegar y decir a las personas como, hombre, aunque obviamente estamos volviéndonos más viejos, como usted bien lo dice, Julio, aún necesitamos más casas y necesitamos construir más, porque es que cada vez hay más familias y cada vez se construyen más familias. ¿Y qué van a hacer? Si no hay construcción, no hay construcción formal, lo que va a suceder es que va a haber pues la construcción informal y adivinen cuál es la que más contamina. Sí, no, lo que están haciendo es un negocio redondo a los tierreros, eso sí. Sí, a la construcción informal, Sí, que es la más dañina A los ambientalmente. tierreros, como aquí en dice. Bogotá los tierreros son los que más venden viviendas por estos días, ¿no? La creación de mercados negros, como les encanta a los socialistas, ¿no? Usted ve donde sea que se meten, prohíben, ultrarregulan, hiperregulan, ponen la mano del Estado. Y sí, y al otro día, y shampoo al otro del día mercado negro. El mercado negro surge, ¿no? Entonces, no solucionan nada, empeoran los problemas. Otro capítulo Oiga, hablamos de su amiga Susana Muhammad, porque tenemos que hablar de Susana, ese es tema capítulo es larguísimo porque súper relevante. como vamos nos va a tocar
enfrentarlo en las próximas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Pero eso es otra discusión. Oiga, Julio, hemos antes tenido- de irnos, porque tenemos pocos minutos para acabar y yo aquí soy el que regula el tiempo. Pero venga, es que yo no... Usted yo no tenía otra quiero cosa irme- interesante. Yo no quería irme cargado de negatividad, hombre, es que hoy ha sido un programa muy denso y hemos estado bastante alterados porque la indignación frente a todos estos problemas y a este descaro del gobierno, pues no lo deja indiferente a uno, pero yo quería irme con un poquito de humor, Briceño. Veamos el siguiente trino del señor presidente Gustavo Petro. ¿Qué es eso? Uy, a ver, nos lo pusieron ahí muy chiquitico. La Biblia ¿Cuál es? dice, Sí, ya la sabía, Biblia, sí, es como la Biblia más o menos. que no desearías la mujer de tu prójimo en Colombia. Dice que no desearás la mujer de tu prójimo, dice Petro. En Colombia se olvida muchas veces, pero los hombres de armas, porque, bueno, ahí el presidente como siempre con sus errores tipográficos, sabemos que si pasa eso se incumple y no por los ataques de celos armados, sea de hombres o de mujeres, donde puedes desaparecer como militar tonto, sino porque demuestra que eres desleal. Y un militar no puede ser desleal porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría no solo a él, sino a su mujer amada, a su corazón, la parte más querida y amada de su ser. Y a la bandera que dices defender, la patria, el uniforme, el grado de general y, sobre todo, a ti mismo. Me encantan las comas del presidente, ¿no? Y, No, me encanta. sobre todo, a ti mismo y a tus compañeros de armas que se pueden matar por honor, como tú te puedes matar por honor, pero no sabes qué es eso porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo. What? No conoce un punto seguido el señor No. Petro. No, y cambia de tema rápido, güey. Jóvenes que merecían vivir y amar como no sabes hacerlo. Está O sea, hablando ya de estamos Zapateiro, hablando. ¿no? Sí, eso se da por la polémica esta de los chats que se revelan en el presunto caso de acoso que hay entre Zapateiro, el general Esparza y una mujer que trabajaba en ese entonces en el Ejército Nacional, Sí. en donde Zapateiro le envió un mensaje de WhatsApp en donde dicen que la quiere ver en cucos, literalmente. Por eso cucos es tendencia en X en estos días. No, pero no se ría que es un tema, Sí, no, yo es un sé, tema yo sé, muy no, grave. sí, sí. Y respuesta a esto, porque Petro tiene que traer en todas las polémicas, pues manda este trino, literalmente tratando de mostrar que en su personalidad es un tipo muy fiel, Claro, ¿cierto? obvio. Porque él es un militar y cuando usted, según Petro, pertenece a la milicia, usted es un tipo fiel Ok, y lo combina con la Biblia, sí. con uno de los mandamientos bíblicos de no desearás la mujer de tu prójimo. Y Oye, qué después de todo desparchado, esto, lo combina con ejecuciones extrajudiciales, Sí. con su proyecto político de vida. Sí, pero vea esto que dice, hoy eres desleal, poco oficial de Bolívar, Ah, te empequeñeces, no porque seas uribista, claro, le faltaba el golpista urismo. y algo delincuente. Y sedicioso, se No, dice. delincuente. Y sedicioso contra el orden constitucional, ¿no? Eso no es relevante, ¿no? Que sea un poco delincuente. Una pizca de Sí, delincuencia. porque, pues, ah, Lo importante, sino porque irrespetas al compañero, que sea delincuente es irrelevante, sino Sí, el sí, respeto sí. con el compañero. sí, lo peor es que seas. Con la compañera, O sea, sí. es menos grave Sí. que desees la pareja de tu compañero porque de es un trinchera pecado, a es un ser pecado. un poco delincuente. Además, ¿no? Como lo de uribista, golpista y algo delincuente, están en la misma categoría, ¿no? Uribista, golpista No, y eso algo es terrible. delincuente. Porque irrespetas al compañero que al lado tuyo en la trinchera y bajo tus órdenes te puedes salvar y tú a él, pero querías traicionarlo en el propio corazón y eso no lo hace un hombre de verdad y menos un oficial. ¿Y de eso dónde lo Bolívar. escribió? ¿Cuándo? En ¿Dónde lo escribió ese X. señor? Posible. No, pero Eso ¿en lo qué escribe, momento? que estaba como en ¿Dónde Panamá estaba? cuando ¿Estaba mandó en ese trino. Panamá? Sí, estaba en Panamá cuando mandó Estaba ese en trino. Yo hice un ejercicio, le metí esto a ChatGPT Ajá. y le No jodas. pregunté ¿cuánto se demora una persona A en ver. escribir ¿Cuán- este ¿Y trino? cuánto? Me dice ChatGPT entre 20 y 25 minutos. El presidente de la República entre 20 y 25 minutos del hombre, se supone. Y eso sí le va Pero bien. se yo creo clavó que- dos largos más largos que estos. Hoy se clavó dos más larguísimos. El presidente, es un análisis que yo creo que tenemos que hacer. ¿Cuánto gasta al día? Y con inteligencia artificial lo podemos estimar por lo menos. ¿Cuánto tiempo de su vida Una buena activa pre- el presidente sí. Petro se Uy, qué gasta buena pregunta para escribiendo Grok. trinos? Hay que Qué buena calcular pregunta eso para porque Grok. Si alguien lo quiere preguntar. pues, está absolutamente obsesionado con el Twitter. Eso sí, nos deja perlas de humor. El presidente ocupado, mientras, por cierto, en Buenaventura masacran jóvenes. En el Cauca se Eh, vuelve Caucanistán. El Cauca está descontrolado, el orden público tremendo.
los ciudadanos esperando buscando soluciones al problema de la salud, de la vivienda, y el presidente gasta buena parte de su tiempo escribiendo Y eso que no hemos absurdos y reaccionado delirantes trinos. no hemos reaccionado a sus consejos de ministros, que eso No, será será para tema otro de día. los próximos capítulos y ya, vea, se nos fue el tiempo rapidísimo. Bueno, muy rápido. Muy Nos rápido, vemos entonces pero- la próxima. Oiga, Vamos. señor Julio, muchas gracias. Bueno, Señor gracias. Mateo, muchas No gracias. se olviden de seguir también y todos Vélez por la ustedes. mañana, ahí dejamos los links, el link del Baki de... Sí, entonces, sí. en orden para todos los que nos están viendo. Uno, recuerden suscribirse al canal de Nación Sabrosa, compartir este episodio, activar notificaciones. También, abajo en la descripción les dejamos el link de Vélez por la mañana, en donde estaremos también hablando de Nación Sabrosa en algunos momentos, para que ustedes también lo sigan y se conecten con él todos los días por la mañana. También les dejamos como tal el link de la Baki en favor de Daisy para que ustedes hagan su aporte y podamos salvarla literalmente de las manos, ahí sí, sediciosas de la señora Sandra Ramírez. congresista honorable de el Partido Comunes. Nos vemos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, aquí en YouTube. Recuerden siempre, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Esto es Nación Sabrosa y nos vemos en el próximo capítulo. Bravo. Chao, pues. Chao. Chao. Si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Nación Sabrosa. Nación Sabrosa. Bueno, también.